En este paso vamos a proyectar esas polilíneas 2D que hemos creado sobre la nube de puntos MDP y vamos a corregir aquellos vértices que no tengan Z, porque hayan caído en algún sitio donde hemos borrado puntos por los coches o los carteles o lo que sea, ¿no? En principio lo primero vamos a comprobar que tenemos cargado nuestra nube de puntos final, que se llama final.mdp, en memoria, ¿vale? Ahora vamos a a descargar el fichero de Autodesk Recap de visualización, que está cargado, lo descargamos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es estas polilíneas que vemos aquí, que están en 2D, ¿vale? Vamos a pasarlas a 3D, las que serían las de vías y aceras, ¿vale? Y la del eje. Entonces, en principio vamos a empezar con esta de vías, ¿vale? Vamos a ponerlo en horizontal. Y antes de eso, lo que debemos hacer es comprobar las variables que nos van a dividir esta polilínea en 2D en tramos de un determinado tamaño. Nosotros creemos que las rectas las divida pues cada 2 metros y los arcos cada metro. En otras palabras, esta variable ya la hemos visto. Vimos esta, que era para cuando teníamos que importar contornos en el MDT, pero ahora lo que queremos es proyectar las polilíneas en la nube de puntos. Vamos a decirle que en rectas haga un vértice cada 2 metros cuando la proyecte y en arcos ponga un vértice cada metro. Una vez que tenemos esto configurado, la polilínea 2D, esta, pasará a ser 3D con esa configuración de distancias entre vértices. Bien, vamos a usar la herramienta de proyectar polilínea. Vamos a decirle que la capa donde vamos a hacerlas por capa, en vez de se puede hacer por selección o según pinchando la polilínea o según un fichero de planta, vamos a hacerlo seleccionadas por capa, por una capa, vamos a decir capa a capa, ¿no? Que así es más ordenadito. Le vamos a decir que en la capa donde tenemos las entidades en 2D, las polilíneas en 2D vías, ¿vale? Que esa debe existir, que es la que estamos viendo ahora. Le vamos a decir que queremos que proyecte esas polilíneas 2D a un fichero de MDP, que en este caso será el que tengo cargado en memoria, que es final.mdp. Nos recuerda aquí que miremos la configuración, precisamente lo que hemos visto del incremento entre vértices. Y ahora nos pregunta la nueva capa donde vamos a poner esas polilíneas 2D ya proyectadas. Y la voy a llamar vías 3D. No está creada, el programa la crea automáticamente. Nos dice si queremos borrar las entidades, cuáles, las que hay en la capa vías, después de pasarlas a 3D. En este caso, no quiero borrarlas. Quiero que se queden en 2D porque es la planimetría que voy a presentar. Le digo aceptar y automáticamente ya me ha creado todas las polilíneas que estaban en 2D, me las ha puesto en 3D en la capa vías. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Si lo giramos, os dais cuenta de que hay un montón de vértices que se han ido. ¿Y por qué se han ido? Porque hay huecos. ¿Los huecos de qué? De los coches. ¿Vale? ¿Y cómo resolvemos este problema? Primero, teniendo una buena visualización en 3D. Y segundo, usando una herramienta que viene con Protopo, que es muy buena de nube de puntos, que nos permitirá darle la misma pendiente a dos vértices que pinchemos. ¿Vale? Esa herramienta está dentro de nube de puntos y se llama interpolar pendiente entre dos vértices, que lo que hace es exactamente eso. Nos pregunta, selecciona la polilínea que quieres, de la que quieres tomar los dos vértices y hacer que sea la misma pendiente. Le digo esa, ¿no? Después acordaros que tiene que estar el objeto, o sea, la referencia a objetos a punto final, ¿vale? En este caso ya lo tenemos y activado a punto final, para que coja exactamente el vértice que deseamos. Entonces, si os fijáis aquí, entre estos dos vértices, que sería entre, vamos a hacerlo bien, si queréis así para que se vea, entre este vértice y este vértice quiero que ponga la misma pendiente. ¿Y os habéis dado cuenta cómo lo ha corregido? Pues esto da igual el número de vértices que haya entre los dos que he pinchado. Y así lo mismo con entre este vértice, cuidado, virar bien que sean los vértices adecuados entre este vértice y este vértice que ponga la misma pendiente.
entre este vértice, que ponga la misma pendiente. ¿Veis aquí que me queda otro aquí? Sería entre este y este la misma pendiente. Ahora, como es otra polilínea, pulso Enter. En realidad yo lo tengo configurado en el botón derecho del ratón. Si yo pulso ahora el botón derecho del ratón, acaba la orden. ¿Veis abajo que se acaba la orden? Y si vuelvo a pulsar otra vez el botón derecho del ratón, yo lo tengo configurado para que haga Enter. Y se ejecuta otra vez la misma orden. Esta orden es, ¿por qué la ejecuta de nuevo? Para seleccionar una nueva polilínea, que sería esta. ¿Y qué me pregunta? Pues otra vez los vértices, que sería este de aquí y este de aquí. Este de aquí, nos acercamos, sería este de aquí. Sería después este de aquí y este de aquí. Me he confundido. Me pide que seleccione otra vez. Bueno, veis que es la orden, se ha cancelado. Pulso otra vez Enter. Pulso Enter. Y a lo mejor iba a ver... Ah, que era otra polilínea, claro. Ahora pincho esta polilínea y entre este y este de aquí. Perfecto. Y esta será otra polilínea, supongo. O sea que pulso Enter aquí y otra vez Enter. Y se me ejecuta otra vez la orden y sería... voy a ponerlo en otro. Sería desde este de aquí a este de aquí. Y ya lo tengo todo hecho. Y habéis visto que todo está en 3D. Pulso Enter para terminar la orden y ya está puesta todas las polilíneas vías en 3D. Os fijáis aquí que se han proyectado perfectas en 3D. Aquí hay algún error, ¿no? Estamos viendo aquí que hay un error, que evidentemente se me ha ido ese punto. Si lo ponemos así, se ve claro que se me ha ido, ¿no? Bueno, puedo usar la misma orden, que sería interpolar en pendiente. Se ve claro que en esta polilínea la pendiente debe ser la que hay entre este y este punto. Y ya está corregido. Evidentemente hay que tener una buena vista en 3D, visualización en 3D, para hacer esto, ¿vale? Vale. Aquí veo también que se me ha ido un poco, a lo mejor... Esto es porque cae un poco en el muro, en algún muro, lo que sea. Pero bueno, es bastante sencillo de corregir con esta herramienta. Interpolar pendientes puntos. Le digo que interpole entre esta pendiente, entre este punto y este punto, es la misma pendiente. ¿Veis qué sencillito? Y como es la misma polilínea, le digo, mira, entre este punto y este punto va a ser la misma pendiente. Enter para acabar la orden. Vale. Y ya se ve más o menos bien, ¿vale? Como es una demo, tampoco voy a echarle aquí horas comprobándolo todo. Bueno, pues esto mismo lo vamos a hacer con lo que sería las jardineras, o sea, lo que sería, la he puesto en la capa cera y vamos a hacer lo mismo con la capa eje también, la capa eje para que se vea también claramente, ¿vale? Y vamos a ver cómo queda. Y aquí tenemos ya proyectado lo que sería las aceras y el eje. Si lo ponemos en planta, observamos que lo que son las vías están perfectas y el arco lo ha ido cogiendo cada 1 metro perfectamente, sin problemas. Me lo ha creado muy bien, ¿vale? Porque como el desarrollo del arco, o sea, el tamaño del arco es bastante grande, pues sí que lo define bastante bien. Pero me he dado cuenta ahora al proyectar que tenemos aquí una serie de, por ejemplo, en este caso está en la capa ceras, que como los arcos que había aquí son más pequeños que 1 metro, o sea, tienen un desarrollo menor de 1 metro, bueno, no ahí, sino en este caso aquí, que se aprecia mejor. Tienen menor de 1 metro, me ha cogido y me ha proyectado el arco como si fuera una recta, tanto aquí como aquí, y cosa que también puede llegar a pasar en las vías que no se nota tanto y aquí en otras aceras. Entonces, está bien que ocurra este error para preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que ha pasado es simplemente que esta variable que tenemos aquí, que tenemos puesta, que nos coja un punto
cada metro cuando proyecte deberíamos haberlo puesto a 0,25 para que lo hiciera bien, para que cogiera en aquellos arcos que tienen un desarrollo muy pequeño, ¿vale? Saliera bien esto. Vamos a coger y vamos a borrar los elementos que serían de, por ejemplo, de acera 3D, de la capa acera 3D, ¿vale? Los vamos a coger todos y los vamos a borrar. Y vamos a borrar también los elementos del eje. Vamos a hacerlo también cada 25 centímetros, ¿vale? Del eje 3D, ¿vale? Que sería el igual por capa, el eje 3D, ejes 3D, ok, ¿vale? Y lo borro también. Y voy a hacerlo, pero habiendo puesto aquí 0,25, ¿vale? Y a lo mejor debería haber puesto 1 metro, da igual. Lo de la recta en realidad da igual, porque daros cuenta que se va apoyando también en los puntos que tenemos creados. No es que cree un punto cada 25 centímetros, sino aprovecha primero el punto que tiene la polilínea y después pone cada 0,25, ¿vale? Entonces, ahora vamos a volver a proyectar lo que sería las aceras, en este caso, lo que hemos llamado acera en este caso. Vamos a proyectar todas las polilíneas seleccionadas por capas, las que están en la capa acera 3D, perdón, las que están en la capa acera, que es donde están las 2D, en el MDP que hay cargado en memoria, y lo vamos a poner en la capa acera 3D, que en este caso ya está creada, pues la pillo aquí, ¿vale? Está creada porque la acabo de crear. No, que no borre las entidades, y cuando le dé a aceptar, ¿lo veis ahora? Como si ves 0,25. Me ha tomado los arcos cada 0,25 y que tal vez, todavía si quieres ser más preciso, podrías hacerlo cada menos tramos si lo deseas, ¿vale? Lo voy a hacer yo para que se vea, pero bueno, también recordar que estos son líneas de rotura, que lo de abajo es lo que nos va a marcar la planimetría, esto van a ser líneas de rotura, que tampoco en este caso ya sería exagerar hacerlo, poner más puntos, porque no va a influir en lo que es el curvado final, ¿vale? Siempre acordaros de lo que estáis haciendo un 250, entonces ahora lógicamente no se va a notar esa 0,25, 0,10 en las líneas 3D, y así sería como quedaría el trabajo una vez terminado. Bueno, tengo que ajustar también esto, vale, que no me había dado cuenta. Uso el interpolar pendiente otra vez, desde esta polilínea que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta es otra polilínea, uso Enter y otra vez Enter, selecciono Enter otra vez, Enter, selecciono la polilínea desde este vértice hasta este vértice, ¿no? Enter para que me deje seleccionar otra polilínea desde este vértice hasta este vértice. Esta es la misma polilínea, ¿no? Desde este vértice hasta este vértice. Y bueno, ya voy a ir arreglando yo esto para no estar con el vídeo tan largo. Y pasamos al siguiente paso. Y aquí vemos ya todo el trabajo proyectado en 3D. Si os fijáis, en realidad el MDP no lo necesitábamos para nada, aunque lo tengo cargado de memoria. Para utilizar esta herramienta en realidad no se usa ningún tipo de nube de puntos ni nada, es una herramienta simplemente que pone la misma pendiente entre dos vértices en una polilínea. Con el paso anterior hemos conseguido obtener todos los elementos de aceras, ejes y vías en 3D, que serán nuestras líneas de rotura para este trabajo. Pero podemos ser más exquisitos, si queremos, y crear más líneas de rotura definiendo las alturas de bordillos y ciertas cunetas o divisorios que hemos visto por aquí en el trabajo. Para ello vamos a usar lo que Protopo llama el visor de nubes de puntos MDP, que nos permitirá dibujar P puntos y o polilíneas sobre la nube de puntos, pero no a ciegas, sino que nos indicará qué puntos hay dentro de un radio a partir del cursor, cuáles son los más altos y los más bajos, con sus zetas, lo cual va a hacer que podamos crear nuestras líneas de rotura muy fácil. Aquí vemos este cuadro de diálogo en el que podemos decidir ver hasta 3 visores, o sea, 3 recuadros que se mueven al mismo tiempo que se mueve el cursor por la pantalla. Uno primero, que es la distancia máxima de búsqueda, si queremos saber qué puntos se leen en el MDP para saber lo que llamamos la cota real, que podemos tener desactivado si lo deseamos.
El segundo y más importante es un recuadro de un determinado radio dentro del cual, en verde, porque está configurado con ese color, el punto más alto marcado con una cruz y el rojo el punto más bajo. Pero no solo eso, sino que de otro tamaño también configurable podremos ver hasta 20 puntos próximos en Z a esos dos puntos, tan próximos como deseemos. O sea, una serie de puntos dentro de ese recuadro que tengan una Z entre 1 milímetro por debajo y por encima de los dos puntos, el más alto y el más bajo, por ejemplo. Y esto es utilísimo para hacerte cargo de cómo es el terreno y si verdaderamente estoy apoyándome en el punto que quiero. Hay un tercer visor o recuadro, el cual se usa cuando no quieres cargar el fichero de visualización de Autodesk Recap y que te muestra un parche, un recuadro, como si de la visualización de Autodesk Recap se tratase. La verdad es que no lo uso mucho, sino que a lo mejor para refinar determinadas zonas trabajando en 2D, lo que sería vista wireframe 2D. Ya que lo bueno que tiene es que no tienes que ponerte en una vista 3D para trabajar con ello. Además, según el tamaño del recuadro, se ralentiza el movimiento del cursor, ya que tiene que cargar y dibujar continuamente todos los puntos que hay dentro de ese parche. Lo mejor es trabajar con ello para entender esta super herramienta. Ahora toca decidirse por el sistema que vamos a usar para dibujar estas polilíneas de rotura en 3D y lo que voy a hacer yo es combinarlas con las que he proyectado en 2D. A mí me gusta siempre hacer las dos cosas. Combinarlas, lo que sería proyectar las polilíneas 2D y dibujar después polilíneas 3D con este sistema del visor. Entonces, lo primero sería definir la capa donde vamos a dibujar estas polilíneas de rotura. Yo me he abierto una, la he llamado bordillo abajo, y simplemente ahora con la configuración que tengo, recordar que son un recuadro, un visor de 5 centímetros, y ver los puntos que queda el más alto y el más bajo, y ver hasta 5 puntos próximos a eso, el más alto y más bajo. Bien, entonces una vez que tengo ya el visor configurado, puedo coger y decirle, oye, voy a configurar el dibujo, dibújame una sola polilínea. Si marcara los 3 puntos, dibujaría hasta 3 polilíneas. En este caso yo solo quiero dibujar una polilínea, que es la del bordillo abajo. Le voy a decir, cógeme el punto más bajo, no me dibujes un P punto, se podría dibujar P puntos, es otro sistema, que es dibujar los P puntos y después unirlos. O lo que voy a hacer ahora yo es dibujar una polilínea en 3D. Le doy a aceptar y cuando le dé a dibujar, me pregunta que empiece que le marque el punto de que quiero que empezar, la polilínea, ¿vale? Si me acerco a la zona, veis aquí que arriba, aquí, en el cuadro de diálogo de coordenadas, me va dando las zetas. ¿Cuál es? La más alta, que sería la cruz verde, como la tengo yo configurada, la más baja, que es la cruz roja, y me dice también que próximo a la cruz roja hay otros 2 puntitos con 2 milímetros, en este caso sería por encima, ¿no? De 2 milímetros hasta 2 milímetros, puedes tener la misma cota. Entonces, lógicamente, empezar ¿dónde? Desde este punto, que es el punto más bajo. Ahí empiezo a dibujar mi polilínea de rotura. Me sigo moviendo y voy marcando lo que sería el punto más alto, más bajo del bordillo. Vale, me aproximo, voy aproximándome y aquí veo yo que aquí surge un buen punto de bordillo, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Y sería el punto más bajo, ¿cuál es? 72,45, la más alta 75,26. No hay mucha variación, ¿vale? En este caso. Pero bueno, te marcaría la variación, por ejemplo, aquí, ¿no? Que sería la más alta 81 y la más baja 64. Y pincho. Y me sigue haciendo la polilínea 3D. Aquí que es donde está el coche, ¿no? Pero veis que no hay variación, no hay mucha variación. Pero el problema que tengo, claro, que empieza un arco. Y por eso es por lo que hago yo las polilíneas en 2D, para definir muchísimo mejor los arcos. Pero mirar aquí, la polilínea, el punto más bajo es 58 y el punto más alto 80. Aquí sí que hay bastante variación, ¿vale? Aunque esté el coche, sí que hay bastante variación. Y esta variación en Z, no sé si me la va a coger al proyectar, sí, se me la coge. Y aquí lo mismo, ¿vale?
veo que la z más baja 63 y la más alta 74, ¿vale? Que es la que me ha pillado. Y así continuamente voy pinchando. Veis que el único problema que tiene es que no puedo definir arcos, ¿vale? Y así voy pinchando los puntos más bajos. Aquí igual, z más baja 57 y z más alta 74. Son pues 17 centímetros, lo que sea, ¿no? Y así voy haciendo mis líneas de rotura del bordillo abajo. Y ahora veamos otro sistema, que sería dibujarlo en base al punto real, las dos polilíneas. Como ya tengo dibujada la planimetría de lo que es el bordillo, yo me quiero adecuar a esa planimetría, a ese bordillo. Entonces lo que voy a dibujar es el punto que hay en el cursor y el punto más bajo. Entonces lo configuro el dibujo para que se dibuje el punto real y el punto más bajo. Una polilínea en 3D. Aceptar, y cuando lo voy a dibujar ya me aparece aquí el punto más bajo, y donde está la cruz saldría el segundo punto. ¿Y la cruz dónde está? Pues en el punto de la planimetría. ¿Veis aquí? Sería el punto más alto, el punto real, que sería 59, lo vais a ver, 98,59, y la más baja, que es 98,46. Si pincho, ya me dibuja las dos polilíneas. Y después también me aproximo al punto real, que sería este de aquí, que me va a sacar la cota 98,58 y la más baja 98,49. Y así voy dibujando las dos polilíneas. Este sistema está bastante bien cuando está bastante definida el desnivel. Y así voy pinchando continuamente por encima de la polilínea 2D que he hecho. Este sería otro sistema que he usado bastante. Hay un detalle que no he comentado, y es que la referencia a objeto tienes que estar desactivada. Acordarse siempre de tener desactivada la referencia a objetos, ¿vale? Porque si no se podría apoyar en las cruces que estamos viendo. Estáis viendo la cruz roja, las que se aproximan, y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y prosigo por encima de la polilínea 2D que tenía dibujada. Imaginaros que no la hemos proyectado, ¿no? Para hacer esas líneas de rotura. Y aquí podemos ver cómo queda el trabajo después de haber puesto las líneas de rotura de los bordillos abajo. Lo que he hecho al final ha sido poner en amarillito lo que son los bordillos abajo, aquí se ve, ¿vale? Y también he puesto las líneas de rotura, que son las cunetillas que había, también las he metido en la capa de líneas de rotura 3D. Sean estas y estas, ¿no? Y todos los bordillos abajo están terminados, ¿vale? La línea amarilla. Bien, y ya una vez que tenemos esto, lo que nos queda simplemente es crear el curvado, pillando todas las líneas de rotura que hemos creado. Y como lo he hecho tan preciso hasta para los bordillos, yo creo que es válido hasta para una escala 1:100. Ahora vamos a hacer la triangulación y el curvado de nuestro modelo, de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces tenemos las líneas de roturas. Lo único que necesitamos es una nube de puntos, ¿vale? Que con la línea de rotura nos dé la triangulación. Para eso usamos el ANDTM de toda la vida, ¿vale? Lo primero, fundamental, voy a abrir el fichero final MDT donde tenemos ya el perímetro, ¿vale? El perímetro de la zona que vamos a triangular y curvar, ¿vale? Y aquí es donde vamos a hacer nuestra triangulación y curvado. Fundamental, primero, cargar la nube de puntos, no las líneas de rotura. O sea, yo en datos del MDT, para hacer la triangulación, esto ya lo sabemos, tenemos que cargar la nube de puntos y después las líneas de rotura. No cargáis primero la línea de rotura y después la nube de puntos, porque si no tendréis problemas. Entonces primero cargamos los puntos del MDT. ¿Qué puntos son? Pues tenemos en memoria el fichero en el que hemos estado trabajando, que es el final.mdp, la nube de puntos, y ahora lo que vamos a hacer es sacar una serie de puntos de ese nube de puntos para hacer la triangulación. No podemos sacarlos todos porque si no saldría una barbaridad. Entonces vamos a coger, y lo que primero hay que hacer es generar una malla 3D y sacar ciertos puntos de la nube de puntos. ¿Qué puntos? Pues según un incremento.
Le decimos que queremos generar la malla a partir del MDP que tenemos en memoria, la 9 puntos final. Le decimos que existe contorno de inclusión para que nos ponga los puntos dentro de ¿dónde? Del perímetro, que ya lo tenemos cargado. Y ahora, aquí en teoría, yo lo que digo es siempre poner el doble de la escala. Si lo estamos sacando a un 250, poner medio metro entre puntos es más que suficiente. O sea, bastante sobrado. Pero podéis ir a hacer las pruebas que queráis, ¿vale? Con menos puntos, lo que pasa que, o sea, con menos distancia entre puntos, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Pero en principio con medio metro es suficiente. Me salen 65.000 puntos. La distancia máxima de búsqueda, poner lo que queráis. Aceptar y ya me saca la nube de puntos. Una vez que tengo la nube de puntos es cuando tengo que cargar las líneas de rotura. Se cargan desde aquí, desde líneas de rotura. Le digo que son polilíneas por capa y seleccionar. ¿Qué capas? Pues donde tenemos dibujadas nuestras polilíneas 3D, acera 3D, bordillo abajo, acordaos que esta la hemos hecho con el visor, ejes 3D, líneas de rotura 3D, también las hicimos con el visor, y vías 3D. Le doy a aceptar, me pregunta si quiero dividir las polilíneas en tramos de alguna distancia, le digo que no, que ya están divididas, aceptar, con 0 ya me vale. Y se cargan las líneas de rotura. Una vez que tengo cargadas las líneas de rotura, lo primero que tengo que hacer y fundamental es darme cuenta de que hay polilíneas que son cerradas. Se ve aquí que hay polilíneas que son cerradas. Y en las polilíneas cerradas, nada más cogerlas del dibujo, Protopo por defecto no dibuja triángulos, porque supone que son casas u otros objetos que no quieres en los que se dibujen triangulación, como los muros, el ancho de los muros, etc. Entonces, lo primero que hago es meterme en línea de rotura, decirle botón derecho, propiedades de la línea de rotura, y en este caso sí que quiero que me dibuje dentro de las polilíneas cerradas. Aquí pone que no dibuje líneas de triangulación en las polilíneas cerradas. No. Entonces lo que tengo que hacer es marcarlas todas, por ejemplo, con la tecla mayúsculas, y le digo que sí, que me dibuje todos. Me da error las que no están cerradas, pero ya, si veis, me ha cambiado así, a que ahora sí que va a dibujar las líneas de la triangulación dentro de los contornos cerrados de las líneas de rotura. Listo. Una vez que tengo esto, ya lo tengo todo. Me voy ahora hago la triangulación normal de siempre. Edición, crear el MDT, le pongo, si he puesto 0,5 metros, están los puntos cada 0,5, con 1 metro valdría. Lo dejo, por ejemplo, en 2 metros, le digo que existe contorno de inclusión, cuál es el perímetro también, y que me cree las curvas de nivel, que las voy a poner cada 10 centímetros con equidistancia de 5. Le doy a aceptar y me calcula el curvado. Y aquí lo vemos, el curvado. Bien, entonces ahora lo que deberíamos de hacer es comprobar el curvado. Por ejemplo, aquí vemos que hay un error. ¿Y este error cuál es? Pues que se me ha olvidado quitar el árbol, que hice un círculo. Para quitar el árbol tendría que haberlo hecho más grande, porque algún punto del árbol, en este caso del tocón, porque lo he cortado con un plano, se ha quedado aquí. Entonces, esto que voy a borrar el MDP, no. Lo mejor ahora es trabajar con las herramientas de Protopo, ¿vale? A mí me gusta hacerlo en un archivo nuevo, para no cargar este fichero. Entonces, en un archivo nuevo me dibujo las líneas del MDT, ¿vale? Que acabo de calcular y que me hago un zoom. Y una vez dibujadas las líneas del MDT, también le digo que me dibuje las curvas sin suavizar, curvado maestras, zoom me da igual, y ya tengo aquí el trabajo. Y lo que hago es acercarme a este punto. Como puedo acercarme aquí con zoom, o si pincho con el botón izquierdo del ratón, me acerca directamente, me hace el zoom a la zona donde está el error. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Pues evidentemente borrar este punto. Y esas herramientas son las herramientas del ANDTM. Me vengo aquí y le digo borrar punto. Pincho cerca del punto y se me borra y arreglado. ¿Vale? ¿Qué más errores puede haber? Pues por ejemplo aquí, que ya lo sé, que me he dejado un poste o un árbol que había por aquí. Me acerco a esta zona, ¿vale? Y borro este punto, lo mismo. Nuevo punto, no, borrar punto y lo borro, ¿vale? Y
automáticamente, si lo veis, se va también actualizando el modelo digital. ¿Veis aquí también que me he dejado? Bueno, también se puede ver aquí, tampoco es necesario que vayáis con el mapa, podéis ver aquí. ¿Veis estos errores que aquí un circulito, circulito? Esto es porque me he dejado en una de las piedras estas que he quitado, no he hecho muy grande el contorno y seguro lo mismo me ha pasado lo mismo que en el árbol, ¿no? Que me he dejado alguno. En este caso no es necesario modificarlo, pero lo voy a hacer para que veáis cómo se hace, que es borrando puntos. Simplemente borro punto y le digo, oye, mira, bórrame este punto y bórrame este punto, que no lo quiero la triangulación. Y así pues con todos, ¿no? Borrar punto, pues este y este, ¿no? Que se ve claro. Bien, no voy a seguir haciendo eso. También podemos editar. Todo esto lo estoy haciendo para mostraros las herramientas de edición de Protopo, ¿vale? Al que no las hubiera visto. Por ejemplo, aquí vemos que como hemos puesto como línea de rotura el eje, el programa pues no corta los triángulos, entonces tiene que hacer triángulos muy largos. Pero en este caso sí que hubiéramos querido que cortara, ¿no? Pero podemos editarlo. Nos vamos otra vez aquí, líneas del MDT, perdón, la barra de herramientas de edición del MDT, le digo cambiar lista, borrar triángulo, no. Aquí, crear una línea nueva. Crear una línea nueva que vaya desde aquí hasta aquí y me cambia la triangulación y el curvado automáticamente tal y como yo deseo. Hay otros puntos por aquí, este por ejemplo, tampoco le hemos dicho que no cruce, pero le vamos a obligar. ¿Cómo? Pues poniendo la línea de la triangulación que vaya desde aquí, nueva línea, hasta aquí. Bien, quería enseñaros un poquito herramientas para modificar la triangulación, que ya las conocéis, pero por si acaso. Y bueno, y hasta aquí ya tenemos el curvado. Y ahora nos quedaría dibujar las curvas de nivel en nuestro plano definitivo y poner las etiquetas. Grabo el archivo con el que he trabajado. Cierro el archivo de dibujo donde estaba editando la triangulación. Y ahora voy a dibujar aquí las curvas suavizadas. ¿Por qué suavizadas? Porque las etiquetas solo se pueden poner en curvas suavizadas. ¿Vale? Le digo dibujar curvas suavizadas y me las dibuja en la capa S curvado y S maestras. Y ya las tengo dibujadas en el dibujo definitivo. Cierro ya el ANDTM y ahora vamos a ver cómo queda. Vale. Ahí vemos las curvas de nivel. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser quitar ya las polilíneas, todo lo que sería que hemos usado en 3D para las líneas de rotura. Que sería pues la cera 3D, el bordillo abajo, que por cierto es la activa, vale, el ejes 3D y vías 3D, vale, que las hemos usado para líneas de rotura. Y ya tenemos lo que sería la planimetría con las aceras y todo lo demás, pero ya en 2D, con arcos y todo para presentar. Bien, ahora para poner las etiquetas podemos hacerlo de varias maneras. Voy a quitar el dibujo de abajo, lo que sería de Autodesk Recap, la visualización de Autodesk Recap, ¿vale? Para que lo veamos mejor. Y para poner las etiquetas voy a hacerlo de forma automática. Es este botón de aquí, de pprotopo, y lo que le voy a decir es que quiero ver las etiquetas. La escala es muy importante para darle un tamaño a ese texto, después lo queremos imprimir o sacar por plotter. Le voy a decir a él que solo me ponga un decimal y el color de los tetos de las etiquetas. Ahora le digo, ponme etiquetas por distancia. Voy a borrarlas todas para empezar de cero. Yo suelo poner primero 1 a 2 metros. Le quito lo de cada para que no me haga una en 2, 4, 6, 8, sino solamente quiero 1 a 2 metros. ¿Por qué pongo 1 a 2 metros? Porque aunque la curva de nivel mida menos de 2 metros, o sea, hasta más de 2 metros, 3, 4, que le ponga una etiqueta por lo menos a 2 metros. Y después le digo, activo la casilla cada y le digo que me añada una etiqueta pues cada 50 metros, por ejemplo, ¿no? ¿En qué capa? Muy importante. S maestras, solo las va a poner en la capa S maestras. Y aquí las vemos. Vemos las etiquetas aquí. En este caso también queremos ponerlas en la capa S curvado. Tan simple como entrar de nuevo en etiquetas en las curvas de nivel, activar la casilla de poner etiquetas por distancia, ya está los valores de las equidistancias aquí, de las distancias, y seleccionar la capa S curvado. Aceptar, aplicar, y ya las tengo también en la capa S curvado. Otra manera de poner etiquetas, pues muy simple, es simplemente añadir etiqueta.
y pincho en la posición donde deseo la etiqueta, por ejemplo aquí o aquí, etcétera. Y así ya tenemos todas las curvas de nivel con las etiquetas deseadas. Estas curvas de nivel son suavizadas y se llaman entidades curva de nivel de protopo, ¿vale? Si yo listo una de estas curvas de nivel, veis que la entidad que es una curva de nivel, que es de protopo. Entonces, estas entidades, igual que los p-puntos, no se pueden entregar a alguien que no tenga protopo, por lo que habrá que descomponerlo para entregar. ¿De acuerdo? Lo comento ahora para que al final se entienda por qué lo descompongo.